Dígale, mi hermano, pastor. Amén. Let the children of God say amen. Amén. As the Owens have lit our candle of preparation and read to us about John the Baptist, John, who lived such a ascetic lifestyle, he made it difficult for him to live so that he could grow spiritually. That was a very common asceticism that people back in the day do to practice their spiritual growth. He ate a diet of locusts and honey. Here's a plate of locust. It's a distant cousin to the grasshopper. And he served it with honey. And he wore clothes made out of camel hair. Not cotton like your fruit of the loom, camel hair. Because he sought spiritual growth. And he was already out there in the desert drawing a crowd of people, preaching about repentance. And he baptized many. He even baptized Jesus himself. Jesus came for John to baptize him on purpose, as we'll find out why later, so that he would submit to John's ministry. And John said nothing except that Christ is greater than him. They both elevated each other up. So today we are going to follow the line of John as the story unfolds so that we can be prepared for the coming of the baby Jesus. Buenos días, hermanos. Espero estén muy bien. Gusto en verlos a todos. Quiero saber y decirles que Dios es bueno con nosotros y todo lo que dimos gracias esta semana antepasada es porque Dios ha permitido su misericordia sobre nosotros. Bueno, vamos a tener un mensaje de la preparación del nacimiento de Jesucristo. Y el primero que vamos a estudiar para más o menos darnos una introducción a Jesucristo es el hombre más grande que la Biblia dice que no ha habido ningún hombre tan grande como Juan el Bautista. Juan el Bautista, como ya muchos sabemos, la historia de él empezó su ministerio en el desierto. No lo empezó en una sinagoga, no lo empezó en una gran ciudad, lo empezó en un lugar que muchos de nosotros no nos gustaría estar, en el desierto. El desierto te enseña muchas cosas importantísimas. El desierto te enseña a valorar la abundancia que tienes y que no valoras hasta que estás en el desierto. En el desierto yo me imagino a Juan el Bautista y ahí está un plato de saltamontes, muchos nombres diferentes, langostas, en México chapulines, en otros lugares chochos, en fin, tienen muchos nombres esta variedad de langostas. Yo me imagino a Juan comiendo los saltamontes, las langostas, imaginarse que era un manjar. El desierto nos enseña muchas cosas, por lo tanto vamos a estudiar un poquito la historia de este gran hombre, Juan el Bautista. Pastor Ruben said that God is good, and only by His mercy have we survived this week. Jesus said that there was no man greater than John the Baptist. And He told us that in Spanish there's actually many different words for locusts. Now, as I was writing about John, I thought to myself, if somebody would offer me $1 million, I could probably eat just locusts and honey for 6 months. I really could. But he did it voluntarily, not for anything except to be closer to God. Let's begin in the first chapter of John, verse 6 through 8. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light.
Now, God needed a second person to support Jesus' ministry. So they were like a famous duo, like the dynamic duo. Now, I'm about to show you some pictures of some dynamic duos that have been used in Hollywood. All right. There's always someone greater and someone as a second fiddle. Like, see if you recognize these dynamic duos. Batman and Robin. Sherlock Holmes and Dr. Watson. SpongeBob, SquarePants, and Patrick. Seinfeld and George Costanza. Lucy and Ethel. Yes, Mulder and Scully. And of course, who can forget Thelma and Louise? It's actually a picture of Glenda and Donna. For those of you that are not here in the sanctuary, apologize, Donna, that you don't like having your picture shown publicly, but we're glad you're not here. So. Now, some may say I'm trivializing Jesus and John the Baptist by comparing them in the same sentence with Hollywood dynamic duos. But I say we are created in the image of God. So who's copying who here? I think Hollywood is copying God. God was the first playwright, and he wrote the very first dynamic duo. It was Jesus and John the Baptist. John gets so underestimated most of the time, but we forget that he is the only true prophet in the New Testament. All the other followers of Jesus were apostles. It was like John walked out of the Old Testament, and his story is in the New Testament. He even baptized Jesus. And in our scripture, there's that mention of the light, which is not John, but shining it on Jesus. So what the old prophets was able to mention, those are just shadows. Those are just copies, like Hollywood copying Jesus and John the Baptist. John is the one who rolls the carpet out so that Jesus can walk on it. Muy interesante la comparación que hace el pastor Eugene acerca de los dúos, y presentó a Batman y Robin como uno de los grandes dúos y otros grandes personajes de Hollywood. Pero en realidad, de acuerdo al pastor Eugene, el primer dúo fue el de Juan Bautista y Jesucristo. O sea que Dios siempre lleva la delantera. Dice en el capítulo 1 del verso 6 al 8, dice así la palabra de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Interesante que el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías, y el primero y único profeta en el Nuevo Testamento es Juan. Pasaron 400 años en un silencio total, en el cual Dios no habló al pueblo por medio de profetas, como estaba acostumbrado en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista vino como promesa, que ya lo veremos más adelante en Isaías, promesa de Dios, que era el que venía a preparar el camino para su Hijo, para el gran momento del cambio de la humanidad, no solamente del pueblo de Israel, sino de la humanidad en general. Malaquías fue el último que habló con Dios. Tuvo de esos grandes profetas que tuvo todavía la última oportunidad de hablar con Dios o recibir revelación directa de Dios. Isaías también nos habla un poco de este grande y último profeta que es y con el cual se cierra el tiempo en el que habló Dios con Juan el Bautista. Fue una promesa que dijo que vendría Elías.
Por eso el gran Juan dice que él venía a hablar de la luz. Él jamás en ninguna parte se muestra como enviado, se muestra o presenta que es una autoridad enviada de Dios. Al contrario, se muestra como el hombre más manso, el cual recibe instrucciones del Altísimo. Pastor Ruben prepared us for Malachi's prediction that this prophet John would come, and that after Malachi follows centuries of silence. This prophet predicted this light who is coming not just for Israel, but for all of humanity. He was even prophesied by the great prophet Isaiah. Skip on down to verse 15 of the same chapter, first chapter of John. John testified concerning him. He cried out, saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me has surpassed me, because he was before me.'" Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but the one and only Son, who himself is God and is the closest relationship with the Father, has made him known. John the Baptist is not in the same class as all your other apostles of Jesus Christ. He came and preached the correct theology about receiving repentance, that salvation is no longer by works, is no longer by trying to match that perfect law. It is trying to find God's forgiveness through his Son Jesus. And he's the only one who preached this before Jesus. So Jesus was not the first to preach repentance for salvation. John was. John was born before Jesus. How was Jesus before John? It was because Jesus has been involved since creation. You didn't think God the Father made all this without his Son, right? I mean, the Trinity is 3 in 1. They can't be separate. God going off to create without Jesus having a part in the matter. Verse 16, out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. The fullness is the generosity of Christ. If Mary ever thought that this baby was just for her, she would have been mistaken. But since she was spoken to by the angel, Mary knew that this was a baby for all people. What was the grace already given? It's kind of strange to hear the law being mentioned as grace already given, because in the law there is no grace. All of the New Testament that has been written is after Jesus' birth. This sermon of John is the only thing that occurs before the baby is actually born. Moses saw just a shadow of salvation, but Christ is the fulfillment of that salvation. And at the end of this passage, we see a paradox, something that we can't understand, that seems to be contradictory. God is himself God and is also the Son. How can you be the Son and be also the Father? I can't be Eugene and Kai at the same time. That is the mystery of God, and that's how you know when God appears. Just like when Nicodemus asked, right? He said, "How can you be born again?" I mean, I can't crawl back into the womb of my mother and be born again. When you encounter a paradox, that's when you know the mystery of God is at work. So if you want to meet this God, because the closest one who has ever been to God is this baby. If you want to meet this God, come meet this baby. Amén. En el mismo capítulo 1, verso 15 al 18, vamos a seguir viendo la vida de Juan. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo.
porque toda su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como ustedes saben, Juan el Bautista fue interesante porque Juan el Bautista fue, y ya lo dijo el pastor Eugene, fue el primero que empezó a hablar de arrepentimiento para salvación. En otros tiempos en el Antiguo Testamento se hablaba de que había que sacrificar. Tenía que haber un orden, un sacerdocio que cada año, un sacerdote grande que venía cada año y hacía expiación por todos los pecados incluso de él. Pero Jesucristo vino, Juan el Bautista vino y empezó a decir que eso quedaba obsoleto prácticamente, porque ahora tenías que arrepentirte de corazón y venirte a bautizar en las aguas. Otra cosa interesante, porque Juan el Bautista, aunque su nombre significa, fíjense qué significa el nombre de Juan el Bautista: Dios es misericordioso. Eso es Juan. O Dios se ha apiadado, o Dios piadoso. Eso significa Juan. Y Bautista, bueno, el nombre, la mayoría conocemos que bautismo viene de la palabra bautista. Pero Bautista también significa sumergido en agua, o sumergido. Entonces de ahí es donde viene Juan el Bautista. Dios se apiada y bautiza, si lo queremos poner de esta forma, traducido a nuestro idioma, al español. Bueno, para empezar es algo interesante porque Juan el Bautista vino y empezó a predicar algo totalmente nuevo. No se había jamás en la Biblia o en la ley de Moisés, en el Torah estaba mencionado que había que bautizarse, solo había como lavamiento de manos, lavamiento de pies, purificación o lavado de uno. Pero bautizarse, sumergirse en agua era nuevo. Ni los saduceos, ni los fariseos, ni los levitas practicaban el bautismo, así que fue algo medio extraño. Juan empezó a hacer cosas diferentes a todo lo establecido por la ley, por eso es que ahora se le considera que la ley había pasado, sin romper y dejar la ley. Entonces Juan el Bautista empezó a bautizar, empezó predicando y terminó bautizando. Juan el Bautista empezó a abrir el camino de Jesucristo y mismo Juan dijo: yo soy, aunque estoy aquí, vengo después del que me envió. Eso es un poco ahí medio confuso. Y aunque dice que es enviado y que tenía, más adelante vamos a ver cómo Dios le dio espíritu, el Espíritu Santo, y cosa que en el Antiguo Testamento no se había hablado. O sea que el Nuevo Testamento empieza con actos diferentes como el Evangelio, el arrepentimiento, buenas nuevas, bautizo, o sea, todo se empieza a ser nuevo, diferente. Y para eso a los fariseos yo pienso que les chocó un poco, porque se predicó en el desierto, se están haciendo cosas totalmente diferentes y no es muy agradable a veces ver cambios, y si esos cambios son radicales. Algo también extraño es que Juan el Bautista tuvo el privilegio de bautizar al que lo había enviado. Son cosas pero muy interesantes de la vida, o si queremos decirlo así, de la biografía de Juan el Bautista. Juan el Bautista, quiero que pongan atención, jamás se autoproclamó como el grande último profeta, como una persona súper importante enviada de Dios, cosa que muchas veces nosotros en la actualidad tenemos a nuestros pastores, a nuestros profetas, a nuestros salmistas y los elevamos más que al que debe ser alabado. Y lo que hizo Juan el Bautista fue, y lo dijo él: vengo yo preparar el camino para el que me ha enviado, y es necesario que yo mengüe para que él crezca. Son puntos muy importantes. Pastor Ruben pointed out the greatness of John, how he was the beginner of all these things. You know, he was called the baptizer because he submerged you in water as a symbol for purification. This is new. None of the Levites, none of the Jews, Pharisees, none of them had it. And he also introduces the whole entire new gospel. What a privilege it was to baptize the Son of God himself. And all this John did first, never getting credit. It's like
Robin does everything, but Batman gets the credit. Go with me to Luke chapter 1, verse 59 to 64. Here is a miracle surrounding the birth of John. You see, John is born out of circumstances, I think, just as miraculous as Jesus himself. And you remember the story where when Mary shows up and Elizabeth, John's mom, John's still in the womb, right, first hears the sound of the Son of God approaching, right? Elizabeth said the baby gave a kick when Mary's voice came into the room. So John did his first proclaiming while he was a fetus. He wasn't even born yet. He was already proclaiming the Son of God. Well, let's read. On the 8th day they came to circumcise the child, and they were going to name him after his father Zechariah. But his mother spoke up and said, "No, he is to be called John." They said to her, now the people back then, you can tell, did not have a whole lot of stake on what women said. So Zechariah had to ask for a tablet and write down what he says before they would admit. And it wasn't until Jesus was born and came and we, the world, watched how Jesus treated women that we knew that God did a lot of things through women. So they said to her, "There is no one among your relatives who is named John." Then they made signs to his father to find out what he would like to name the child. He asked for a writing tablet, and to everyone's astonishment, he wrote, "His name is John." Immediately his mouth was opened and his tongue was set free, and he began to speak, praising God. During most of John's pregnancy, Zechariah had been struck mute and unable to talk because he laughed and doubted God at the beginning. And God had obviously been waiting for just the right moment to release his tongue and let Zechariah speak again. And what moment did he choose? At the moment that Zechariah showed himself obedient. When he wrote down in that tablet, that made it the law, that this boy was going to be named John. And at that moment, God released his tongue and let him speak. Look at all these miraculous signs surrounding the birth of John. And everybody just talks about Jesus. You don't think it's miraculous? Elizabeth was like 60 years old when John was born. That's pretty miraculous, right? Like my wife and I, we tried to have our second daughter, Kenley, and it was 6 months. So we knew the game was about to be up. So, and that was about 3 years ago. So I am now 42, okay? Imagine if Keisha and I waited 20 more years and we announced that we were pregnant with child. Is that any less miraculous than Jesus being born of a virgin? Lucas 1, verso 59 al 64, dice así. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señales a su padre cómo quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Hay algo importante que hay que recalcar aquí. Puntos muy importantes que dijo el pastor Eugene, increíbles. La vida de Juan como la vida de Jesús son un milagro. Las dos son un milagro porque Juan nació de una mujer, en nuestros días se podría decir que anciana, que la ciencia dice que después de los 40, o la medicina dice que después de los 40, es muy probable que el niño salga con defectos, ya sea malformaciones, y que eso no tiene ningún problema.
Y el segundo es que puede salir no solo con deformidades, sino que puede salir un poquito retrasado, en lo cual le llaman esa enfermedad es la de mongolismo. Esas son situaciones en mujeres después de los 40. Imagínense después de los 60. Eso ya es un milagro. O sea, la mujer ya, sus huesos han dejado de estar tan fuertes como de los 20 hasta los 40, principios de 40. De los 40 a los 60 empiezan a ser más frágiles, y de los 60 en adelante son demasiado débiles. Entonces el milagro que experimentó la mamá de Juan, Elizabeth, es increíble. Después dicen que los hijos no se parecen a los padres, o que los hijos se parecen a los padres, o X. En realidad, cuando preguntan, y muchos tienen sus cuestiones en que dicen que nunca se ponían los nombres de los hijos a los padres, pero cuando se le pone el nombre del padre al hijo, hay una bendición. Entonces por eso ellos querían dejarle el nombre de Zacarías. Pero entonces Zacarías y Elizabeth no sabían que el nombre de Juan significaba lo que significa. Yo les dije, significa Dios piadoso, Dios perdonador, Dios amable. Ese fue con el nombre que decidieron unánimes ponerle, sin comunicación. Decidieron poner ese nombre ese sería otro milagro. Hay tantos milagros que ocurrieron en la vida o antes de la vida del nacimiento de Juan, como ya lo comentó el pastor Eugene también, cuando María viene a visitar a su prima Elizabeth, y el niño, dicen que el Espíritu de Dios, que ya lo tenía, empezó él a dar pataditas dentro del vientre. Son cosas milagrosas que uno no entiende, pero de la grandeza, o sea, vamos a decir que es la biografía de Juan el Bautista que nos presenta la Biblia, la palabra de Dios, de cuán milagroso fue el nacimiento de Juan el Bautista, cuán importante es el nacimiento de Juan el Bautista. Y aunque no se habla mucho de Juan el Bautista, es para ver las similitudes que tenía Juan el Bautista con Jesucristo. Bueno, en el Evangelio en el Evangelio de Mateo nos viene a dar unas siguientes connotaciones importantes de Juan. No lo vamos a leer todavía, pero nos muestra un hombre grande, nos muestra un hombre con una vida que comienza en el desierto y parece que es muy exitosa, demasiado exitosa. Ya como ustedes saben que fue llamado por un rey, alguien que desconocido viene a ser llamado por un rey. Y ya saben también el triste final que tuvo Juan el Bautista, pero no tiene que ver nada con lo que vamos a seguir estudiando. Pastor Ruben talked about the miracle of his birth, how his name John meant God admirable, and how Zechariah was really separating from tradition by naming him this new name, because nobody in his family had this name. And John, in the desert, to be able to, even though he was growing spiritually, to be able to draw such a crowd of followers, indicate that he had a very successful ministry. People kind of questioned if John was greater or Jesus was greater. Luke 1 verse 76. We're in the middle of Zechariah's song where he sings praise to God for the birth of his child. And he is talking about his son, John. He said, "And you, my child, will be called the prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins." Even John's dad understood this new salvation method. 78, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, and to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. And the child grew and became strong in spirit, and he lived in the wilderness until he appeared publicly in Israel. Even John's dad knew that salvation now came by forgiveness of sins. This is a totally new theology, because it used to be about following the law. But the problem with the law is, here comes God's Son saying, here comes John saying, you are never going to be forgiven
trying to copy the law, because humans are bound to sin. We're programmed to sin. And almost good enough can't get into paradise. God gives no favors. He makes no exceptions. It doesn't matter how much He loves you. If you're a sinner, you're not coming in. Just like Matthew chapter 5 verse 38 says, this is a picture of the law, the unforgiving law. You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. Now here's a picture of Jesus Christ. But I tell you, do not resist an evil person. If somebody slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. So this week, Keisha and I have been confronted with a situation where we were able to practice this turn the other cheek business, because she's been dealing with this unfair supervisor who, now Keisha has a sidekick, this other guy they work the same job together. But the supervisor seems to have a favorite. That guy is her favorite, is the supervisor's favorite. He gets everything. Like they're both, Keisha and him, trying to get this position without a Saturday. Supervisor gives him the choice of no Saturday. All right. Supervisor offers him more hourly wage than Keisha does. And even her sidekick, the guy, says this is so unfair. And so we're all sitting home piping mad, trying to decide what to do. And we decided to ask God to see what we should do. Because after all, I mean, we don't know what God wants for Keisha. Maybe God wants her to have that Saturday job for some reason that I don't know about and He doesn't know about. But see, Jesus, the new covenant, says turn the other cheek. That says forgive this unfair supervisor, right? Even though in the Old Testament, David has so much to say about, oh God, my enemies are so arrogant and they're hurting me on every side. That's the old way. The old way, we would be sitting at home complaining to God about how unfair this supervisor is. But the new way of Jesus is telling us to forgive and seek God's will. Also in this Luke passage, it mentions the child growing up in the wilderness. Why did he go to the wilderness and wear that camel hair and eat those grasshoppers? For spiritual growth. We're going through a desert right now. We're going through a COVID-19 desert right now. And it has a lot of people shut up at home, which I'm sure some of them have been shut up in home for so long, they'd rather eat grasshopper than stay at home, be shut up some more. But this is a good chance for us to grow spiritually. Look at our church. I mean, we're under the COVID-19 effect, no doubt, but we are all staying obedient to God, and we're all growing spiritually. We're doing everything here in the desert now than we would be if there was no desert. In fact, this desert is probably making us grow faster than if there was no desert. Lucas 1, versos 76 al 80 dice: Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Bueno, vamos a ver que la Biblia nos enseña lo grande, lo exitoso del nombre, ya un nombre increíble que Dios le había preparado a Juan. Él no solamente, como les digo nuevamente, fue el último profeta, Zacarías fue el último, sino que tuvo el privilegio de volver a recibir por primera vez después de 400 años la voz de Dios. Fue el que recibió una ordenanza directa de Dios para preparar el camino de Dios. Volvemos nuevamente a la grandeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista jamás, aún así con eso, jamás se presentó como el más grande. Juan el Bautista se presentó como el hombre más humilde que vivió en el desierto,
que comía langostas, nuevamente me imagino, y decía el pastor Eugene, ¿verdad? ¿Cómo sería vivir tal vez 6 meses con solamente langostas? ¿Cómo sería vivir solamente con miel? Muchas veces a nosotros, y algo interesante que se remarca es, estamos en plena cumbre del COVID-19, ¿verdad? COVID-19. Estamos batallando con esta situación y muchísima gente decidió tomarse sus propias vacaciones. Mucha gente decidió no volver a la iglesia. Mucha gente prefiere estar en sus casas muy confortablemente que salir a buscar de la palabra de Dios. Y podríamos decir, y está bien decirlo, que hoy está muy avanzada la tecnología, pueden quedarse en casa y escuchar un mensaje, pueden recibir, digamos, la misma orientación, pero la Biblia enseña y dice que es necesario que nos congreguemos. Yo escucho que hay más gente preocupada por irse a hacer el test del COVID-19 que venir a la iglesia. Hay tiempo para irse a hacer el test del COVID-19, pero no hay tiempo para venir a la iglesia. Hay tiempo para muchas cosas, pero se nos olvida que es mandato. No es que quieras, es mandato venir a la iglesia de Dios, a reunirte, a tener esa fraternidad con tus hermanos. Es mandato de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. Juan obedeció todos los mandatos de Dios. Juan no se fue, yo no me imagino yéndose al desierto porque Dios lo mandó. Yo no me imagino. Muchas veces a nosotros nos dicen, haz esto, salte de tu confort para que en un futuro tengas una cosa diferente. Muchos de nosotros no lo hacemos. Yo no sé hasta qué punto podemos recibir la palabra de Dios y entender que a veces Dios nos saca de nuestro confort. Los que estamos aquí estamos batallando con la indecisión, porque muchos nos dirían que somos desobedientes al venir a la iglesia, que no tomamos las precauciones. Pero todos salen a hacer sus actividades, salen al trabajo, salen a comprar, salen a hacer otras cosas. ¿Y por qué no vienen a la iglesia? Si en la iglesia mantenemos distancia, en la iglesia seguimos órdenes de cómo manejarnos con seguridad para no ser contagiados del COVID o del coronavirus. No somos obedientes, obedecemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no lo obedecemos. Juan el Bautista obedeció a Dios, se fue al desierto. Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto de arrepentimiento. Por eso es que es el considerado, y yo pienso, dentro de todos, ni incluso Moisés es considerado hombre más grande, se le considera el hombre más sabio. A David, el que tenía el mismo corazón de Dios. Y hay otros profetas, otros grandes personajes de la Biblia que son considerados grandemente. Salomón, el más sabio y más rico de todos los reyes que han existido sobre la tierra. Pero Juan el Bautista tuvo el privilegio de ser llamado el hombre más grande, nacido de mujer sobre la tierra. El gran Elías que prometió Dios mandar. Ojalá que pudiéramos meternos eso en nuestra mente, en nuestro corazón, que no estamos aquí para ser religiosos, estamos aquí para traer almas, como lo hizo Juan el Bautista, para que venga gente a adorar a Dios, para que tengamos el amor de Cristo que debemos dar. Pastor Ruben emphasized how humble John was, that he did the uncomfortable thing. I mean, he had no possessions and he was out there living in the desert. And he compared that to this desert of COVID-19 that we're going through, that people are staying comfortably at home. Praise the Lord for technology to allow us to be able to almost be like present in the sanctuary, to be able to watch these sermons. However, Pastor Ruben says, the Bible commands that we meet together. He says that, do not give up the habit of fellowshipping together. So we need to not do the comfortable thing, because he says a lot of us we're not stopping us from shopping and from going places, eating in restaurants. It's just stopping us from coming to worship together. And to compare how humble John is, he says, think about Solomon and all that he possessed and all his riches and wisdom. And yet John was praised for being a great and humble person in God's name. And so that brings us to our Advent scripture reading this morning. Thank you to
Brother Russell and Sister Roxy for reading it to us. Isaiah 40, verses 3 to 4. 5. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places a plain, and the glory of the Lord will be revealed, and all people will see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Now, many people, including Dr. Martin Luther King Jr., had used this verse to say that, and I did last week, to say that God delights in exalting the lowly and in cutting down the proud, which is certainly true. But however, we can't say for sure that that is what Isaiah was talking about. For all we know, Isaiah might just have been talking about John making the rough places smooth, because we can't have the Lord tripping over stuff when he comes walking through here. But like Pastor Ruben said, John had a strong ministry in his own right. He got tangled up in the viper's nest, trying to criticize Herod's new wife, because she was divorced in an ungodly way, and John didn't approve of her remarriage to Herod. And so she thought up this little scheme that on the birthday celebration of her daughter, she got her daughter to ask Daddy for the head of John the Baptist on a platter. So John ended his ministry early. He died. He was born before Jesus. He died before Jesus. But John had already accomplished his purpose for God. And his theology that he taught about repentance from sin lines up perfectly with what this baby is going to teach when he grows up. Para conclusión, vamos a leer Isaías 40 del 3 al 5. Dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte, y todo collado. Perdón, ahí no le entiendo muy bien. 4. No alcanzo a leer muy bien, me cuesta un poco. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifieste la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Para conclusión, déjeme decirle que lo más importante que hizo Juan el Bautista fue decir esto. Dijo él: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Habla, se pone en el lugar de que él es insignificante. El que está hablando es aquel que lo envió. Es un puente, es algo que transfiere la unción de un lugar. Juan se representa a él como insignificante. Viene a hablar lo que el gran Dios Todopoderoso le transmite y fluye a través de él. Muchas veces como cristianos se nos olvida que somos solamente como el interruptor que prende y apaga la luz. Es algo tan insignificante. La luz está ahí, pero servimos como ese puente para hacer que la luz fluya y prenda la luz. Un foco. Nosotros en realidad no somos nada. Alguien nos hizo. Al switch alguien lo hizo. A nosotros nos hizo Dios. Y solamente debemos de presentarnos como Juan el Bautista, insignificantes, que nos ha puesto aquí Dios con un propósito. Me doy cuenta de la importancia que tiene, que Dios nos ha hecho y que estamos aquí para ganar almas. Se nos olvida que el grande y el importante de todo este evento es Dios, el que debe ser alabado, el que debe ser glorificado. Escucho pastores, grandes evangelistas, que ellos, aunque sirven a Dios, tratan de sacarse gloria para ellos. Y la gloria y única gloria le pertenece a Dios. A nosotros no nos pertenece nada. A nosotros nos pertenece solamente alabar y glorificar a Dios. Juan el Bautista entendió esa parte y por eso es que preparó los caminos para Jesucristo. El día que nos propongamos servir, y grandes
personajes de la historia evangélica de la Biblia tuvieron que menguar ellos para que creciera el ministerio de Dios. Grandes entregaron su vida para que muchos de nosotros hoy gocemos de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sacrificamos por los demás, cuando nosotros nos damos por los demás, como padres nos entregamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Como hijos de Dios nos debemos, o como esposas ataviadas para Dios, debemos de sacrificarnos para nuestro amado. Porque hay madres que están a punto de dar a luz y prefieren que el niño nazca y que ellas pierdan la vida. Se dan ellas por el nuevo ser. Como esposas, como madres, como hijos debemos de ser así, de esta misma forma, para Jesucristo, para Dios. Y es lo que hizo Juan el Bautista. Esa es mi conclusión, que Dios los bendiga y que podamos entender la importancia de la vida milagrosa que tuvo Juan en la existencia de esta tierra. Pastor Ruben concluded by saying what an inspiration John is, how he was like a bridge for Christ and how insignificant he was. And since he is he's a construction man, he used a metaphor of a light switch. He said the function of a light switch is to interrupt the electricity. Now, the light switch itself is pretty worthless, but it is the electricity that passes through the light switch that is Christ. And so he said we can all be like John, be insignificant, but yearn to be used so that God gets the glory. So these lights come on. And to sacrifice for those that we love, like we have all roles as moms and daughters and sons and dads and grandparents. That's nice. And to piggyback on what he said, I like that picture of John being a bridge from the Old Testament to the New. It's like a prophet walking out of the Old Testament. Now, this is why John was absolutely necessary. Christ couldn't have done what he did without John. Just like Batman can't do what he does without Robin. Because, think about this, if Jesus just showed up on the scene and turned upside down the Jewish law and the Talmud and everything, do you think he would win any Jews? He wouldn't. He would just be another rebel. So he needed an old-fashioned, Old Testament, real-deal prophet to walk out of the Old Testament to come show up and baptize this new young prophet on the block and say, this is the Son of God, and I'm not worthy to tie his shoes. Now Jesus has all the Jews that are willing come and follow him. Let us invite our musicians to come up. We're gonna usher in this candle of preparation, and we're going to have John prepare the way for the coming of the baby Jesus. Amen. And today we're going to sing, O come, Emmanuel, God with us. You want to close us in a word of prayer? Yeah, ahora. Yeah. Tres pantallas por favor. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Y quiero remarcar lo que dijo el pastor Eugene. Juan el Bautista vino para abrir y enseñarnos lo que nosotros como cristianos creemos el milagro más grande de Jesucristo. Juan el Bautista preparó todo para poder tener a Jesucristo con nosotros. Y muy interesante que dijo Pastor Eugene, si Jesús hubiera entrado a la escena solamente así por así, posiblemente lo hubieran tomado como solamente un rebelde. Pero viniendo de la boca de un profeta tan grande como lo fue el gran Juan el Bautista, es por eso que muchos judíos pudieron aceptar a Jesucristo. Qué bonito mensaje nos trae Juan el Bautista. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa, de conocer de Juan el Bautista, de la grandeza y misericordia que tienes hacia tu pueblo. Nos mandaste a un gran profeta, el cual preparó no solamente la entrada para todos los nuevos cristianos,
sino para toda la humanidad, para todos tus hijos que te aman y te buscan. Gracias, Jesús, gracias por haber venido a traernos salvación. Te damos gracias por todo lo que has hecho por la humanidad, lo que estás haciendo y lo que harás hasta el día de tu venida. Gracias, como dijo Juan el Bautista, necesito menguar yo para que tú crezcas. Necesito que la luz tuya, Jesús, brille en mí para los demás hermanos míos, para mi prójimo. Tu palabra dice que si yo no amo a mi prójimo, al cual veo en necesidad y no lo ayudo, ¿cómo te amaré a ti que no te puedo ver? Gracias, Jesucristo, porque tú eres acción, tú no eres palabras, tú eres un Dios de actos que se complace en todos aquellos que hacemos tu voluntad. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. Bendice a todos y cada uno de los que están aquí y todas estas personas que a veces recibimos que necesitan oración. Por favor, mi Dios, que ángeles acampen alrededor de ellos, que sanidad venga sobre tus hijos y que ninguna tempestad entre en nuestras vidas. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.